ser de quienes son conjuros es algo muy, pero muy contrario a las Sagradas Escrituras y contrario a la sana teología, a la doctrina bíblica. Pasaban los años 90, cuando vi algo que me enorgullecía y era la estructura familiar que iba desarrollando en mi intimidad. Papá con muchísimo sacrificio salía a enfrentar los quehaceres diarios para traer honestamente el dinero, pero nunca podía estar con él. Siempre algo pasaba y siempre el conjuro estaba. Fue tanto así de que el Estado terrorista Argentina, de letras Satanás en las cuales el pueblo judío sabía qué significaba, y defendieron durante 8 guerras, no decírmelo, recibieron en el año 1991 un aviso en la embajada de Israel. En la Tercera Guerra Mundial vendría el Estado terrorista Argentina a declarar: fuimos los de la embajada en el año 91, detenían la cabeza a tu padre. Qué mal. Recuerdo años que lo tenía por ratos, por momentos. Papá era, pero tenía que educar a gotas. Pasaron los años, año 92, año 93, con mucho, mucho esfuerzo me llevaron a Misiones, allí comencé a estudiar y volví a la voz del Estado de Argentina, que querían dejar de ser Estado terrorista. Lo siguen teniendo a tu papá. Le dije a la que era mi novia: me voy a Buenos Aires, me voy a las vacaciones de julio 1994, me voy a ver a mi mamá, me voy a ver a mi papá. Como siempre, 2 o 3 mates. ¿Cómo estás, Pablo? Tengo que seguir trabajando. Ya tenía abundantes riquezas en el Banco Central de la República Argentina y no lo sabía. Pasaron las horas, prendí la televisión. De los pocos minutos me llamaron desde Misiones para preguntarme cómo estaba. Otra bomba había explotado en la AMIA. 2 bombas. Una en la Embajada de Israel en el 91, una en la AMIA en el 94. Siempre posteriormente y pre-bombas, una voz que decía: te tienen la cabeza a tu papá. No saben vivir en América, pueblo judío. Camera seleccionado 1:1. No sabrían seguir viviendo en América sin los vacunas. Saliendo del narrator. Me han informado hace minutos, posiblemente las fuerzas de Buenos Aires y de las provincias que están trabajando con las cárceles de Brasil, que migraron para estos lugares y se hace incontrolable la situación, de que han decidido expulsar al pueblo judío oficialmente de las provincias, por ley. Quiero en esta tarde repasar a grandes rasgos quiénes son el pueblo judío y simplemente elevar a nivel sociológico y sociología al pueblo judío en las provincias que conciernen a este país como un poder mafia
en base a todo lo que ha pasado y en base a la defensa de seguir teniendo la cabeza del hijo de Raúl. En hebreo, Yehudí, en arameo, Yehudai, y en griego, Judaios, y en latín, Judaeaus. Originalmente miembros del estado de Judá, según 2 Reyes 16:6, Nehemías 1:2 y Jeremías 32:12. Estas personas, que se hacían llamar judíos y referentes del país, fueron en algún momento estatales, allí en Judá, en Judea, inclusive en Israel. El origen posiblemente de los estados está ligado a la corrupción de lo que concierne a los originales estatales, los judíos, los judaeos, utilizado por los extranjeros a partir del siglo VIII a.C. Ahí fue cuando les empezaron a decir Yaudaya, según un libro muy confiable sobre historia del antiguo cercano oriente, en la página 287. Los no judíos emplearon este término con respecto a los antiguos habitantes de la provincia de Judá, para distinguirlos de otras naciones en épocas post-exílicas. Esther 9:5, Daniel 3:8 y Zacarías 8:23, o con respecto a los prosélitos del judaísmo según Esther 8:17. O sea que eran prosélitos, eran como habitantes, eran como estatales, siempre refilando a lo real, donde parecerían ser en momentos confiables en base a toda la historia bíblica, pero encontramos que siempre terminan siendo un poder que apoyan a lo contravencional, y eso contravencional se va formando como una bola donde no es posible detener la traición consecutivamente en todas las áreas del país. Había algunas que les decían judía, según 1 Corintios 4:18, Hechos 16:1, 24:24, y judaico, según Gálatas, el capítulo 2 y el versículo 14, en el idioma griego. El idioma de los judíos sirve para describir el dialecto semítico local hablado en Judá, al que, al igual que judíos en Jeremías 34:9, es sinónimo de hebreo. He defendido a lo largo de mi vida sin ningún sentimiento en mi corazón de fobia o de superioridad, de que no soy judío, y el pueblo judío siempre ha demostrado hacia mi persona de que tienen un odio sublime por ser faraón. Siempre desestimé ese odio porque hay algo natural, lo cual me separa de algo menor naturalmente, como es el pueblo judío. Encontramos, según las investigaciones, de que son sinónimos de hebreo. El hebreo, que es un idioma de Egipto, se desarrolló en Egipto, y el pueblo judío fue aprendiendo lo que el pueblo de Egipto iba enseñando y obteniendo. Llegó tanto así a ser un idioma de Judá, posiblemente por autoridades de Judea, los reyes y los príncipes, que decidieron optar por el idioma hebreo. No reunieron características de confianza en materia nacional, ya que se los ha encontrado totalmente ligados a los macumbas, a los umbandas, al espiritismo, a los quimbanda, al sincretismo y a todo delito convencional atómico, teniendo como eje de práctica todo tipo de violación convencional, sabiendo qué era lo que significaba, qué es lo que significa Argentina en hebreo, y sabiendo
quiénes eran, quiénes son los Macumba, los Quimbanda de Brasil, occidentales que invadieron África, y esos fueron llevados al norte y a Brasil, y desde allí bajaron con un espiritismo letal, estafando toda clase de sagrada escritura, y es lo que nos lleva a estar en un estatus de quiebre totalmente en Sudamérica. Lamentablemente el pueblo judío pasa a un estatus de mafia. No es posible más confiar como hebreos a ellos, ya que según las sagradas escrituras no lo son, y no es posible confiar como civiles, ya que, igual que en la iglesia adventista, el pueblo judío son de 10 de la noche a 5 de la mañana. No nos sirve a ningún ciudadano, ni de este país ni de América, tener personas así. En el Nuevo Testamento, los judíos se refieren a los miembros de la fe judía o a jefes representativos, pero en épocas modernas, y particularmente en Israel, se emplea a veces para denotar nacimiento étnico y no necesariamente religión. Lamentablemente encontramos que el pueblo judío, acá en Buenos Aires, se han especializado en estafar nacimiento. Acumulan delitos de estina, que quiere decir cambio de niños, prenacimiento, preprogramado, preestablecido, a la altura de los macumbas, de los quimandas, de los aman a los masones y a los logias, y todo tipo de poder que ha enloquecido al pueblo, provincias, y que evidentemente tal poder baja desde allí con complicidad de las mafias judíos. Por lo tanto, actualmente su connotación precisa es a menudo tema de discusión. ¿Son naturales, nacidos naturales? ¿Son nacidos por parto natural? ¿Son nacidos étnicamente judíos? ¿O son la religión mafia? Jeremías, el capítulo 34 y el versículo 8, el profeta mayor, Jeremías, como tanto enfatizaban algunas veces el profeta Shalom, dice así con respecto a una de las actitudes que tuvo el pueblo de Israel a lo largo de la historia al no saber administrar el derecho laboral. Egipto defendió y defiende de que lo que sucedió allí pre-éxodo fueron actos netamente espiritistas que el pueblo de Israel, los judíos, cometieron. Y el Cairo defiende de que ellos dieron simplemente trabajo. Se llevaron al mejor alumno. Palabra de Jehová que vino a Jeremías, después que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén para promulgarles libertad, que cada uno dejara libre a su esclavo hebreo y a su esclava hebrea, y que nadie los usara más como esclavos. Cuando oyeron todos los jefes y todo el pueblo que había convenido el pacto de dejar libre a cada uno de sus esclavos y cada una de sus esclavas, que nadie los usara más como esclavos, obedecieron y los dejaron libres. Hace instantes, Turquía informó que siguen investigando si es que el pueblo judío estuvo una vez más involucrado en el terremoto de Turquía. Hace instantes nomás, voces de Buenos Aires, Fuerzas Armadas están averiguando
si es que tienen enclavada la mente de Pablo Sebastián Brachetti y no quieren largar mi mente. Volvieron a desobedecer. Pos 2 bombas. Y no quisieron comprender. Este video es principalmente para allí, para Israel, para Jerusalén, inclusive para el Líbano, para que entiendan que el pueblo judío, por lo menos aquí en 23 provincias, pasa a estatus mafia y que si han recibido un escrito donde se los está pidiendo que abandonen el país, que cada uno pueda defender en base a la ley qué hizo y qué no hizo con respecto a Raúl Alberto y su situación después de tantos golpes que el país le ha dado, y cuál es la situación tecnológica con respecto a Pablo Sebastián Brachetti durante 8 guerras, los cuales defendieron con capa y espada no decir la identidad del país, nombres, Argentina, el nombre real de Satanás, un pecado totalmente imperdonable.